Bueno, soy Jordi Roca, llevo casi 4 años en el desarrollo del videojuego y ahora mismo, después de tantos palos, estoy colaborando con una empresa de Sevilla que se llama Genera Games y con un artista de Mojang, con un juego que se llama Everhood, que es bastante loco. Vale, pues yo soy Miguel Ángel Hernández Olmo, diseñador y desarrollador de videojuegos y llevo en la industria profesionalmente desde 2015, pero haciendo videojuegos desde mucho antes, podríamos decir 2009-2010. En 2009 empecé haciendo juegos con Flash y ActionScript porque todavía no existía, bueno, no es que no existiera, no había llegado realmente motores de juego avanzados aquí a España por lo menos. Y en 2011 vi mi primer vídeo de cómo hacer un juego con Unity y desde entonces estoy programando con distintos motores, pero ya un poco sí más dedicado y orientado a videojuegos puros. Actualmente estoy colaborando con Genera Games, con Genera Indie Games, que es una empresa de Sevilla que ha sacado esta Genera Games, que es una empresa que publica juegos móviles, que desarrolla juegos móviles, y luego está Genera Indie Games, que es una empresa secundaria que han ramificado, que busca desarrolladores indie y le ayuda a publicar su juego, luego repartiendo beneficios, etcétera. Se encarga, hace de publisher. De momento, estoy en mi primer proyecto con ellos, pero estoy muy contento porque al final para mí no es un trabajo que estoy haciendo para otra gente, es un trabajo que me gusta, lo estoy disfrutando mucho y encima se ve que tiene la parte empresarial de que puede generar beneficios, se espera que genere bastantes beneficios y eso puede derivar en un segundo proyecto un poco incluso más ambicioso y tal. Entonces en ese sentido estoy bastante contento porque encontrar a este publisher me ha dado una oportunidad bastante. Pues el primer juego que empecé fue cuando tenía 13 años con el Scratch. No sé si conocéis el Halo. Un Halo, sí. Era un plataformas así, ¿no? Era gracioso, ese era el primer incentivo, ¿no? Pero el de verdad que hice fue alrededor de 2016-2017, que fue Iron Soldier, que fue un juego de para móvil, donde tenías un tower defense entre tropas y todo eso. Ese fue mi primer juego. Es ahí donde me he dado cuenta cómo puedes gastar 20% de batería en un minuto, porque como no tenía ni idea de código ni nada, todo explotaba pero funcionaba, ¿sabes? Y entonces siempre cuando lanzas algo es como una experiencia de más, ¿sabes? Entonces mi objetivo era sacar mucho. He sacado porque hay prototipos, claro. Tengo cosas terminadas y cosas que no están cerradas. Entonces he hecho como 4 cosas, entre ellas he sacado 2 y he hecho después, por ejemplo, después del Tower Defense, algo en voxel art, que es el estilo Minecraft, donde era como de astronautas, así de pegándose en el espacio, ahí en el Marte y todo eso, que ese no lo he terminado. Y después me pasó el gran error de no enfocar, porque es que todo el mundo se da palos. La diferencia es saber qué palos te has dado y aprender de esos palos, claro. Entonces el error que hice ahí con ese segundo juego es no enfocarme, no terminarlo, y cuando he visto otro estilo que me gusta, he saltado a otro estilo, ¿sabes? Entonces el tercer juego era así, también en voxel, donde yo hice el apartado artístico y todo, y era más o menos un Tetris, como un Tetris donde cuando hacías una línea había un caballero que le pegaba a otro caballero. El error ahí es querer hacerlo multijugador, porque me llegó después un publisher, que eso no sé si que viene de Silicon Valley, y me ha dicho, hostia, el juego está chulo. ¿Y qué ha pasado ahí? Es que yo le he dicho, pero quiero hacer un multijugador, quiero hacer eso, y se echaron para atrás y nunca les he oído hablar más. Otro palo, ¿no? Del error de hacer un multijugador. O sea, es que eso quieres atacar todo. Creo que lo importante es hacer como igual que hizo Amazon. Amazon como empezó, vendiendo solo libros. Empezó como la mayor biblioteca online del mundo.
y después fue expandiéndose poco a poco. Y yo estaba haciendo el contrario, quería ya atacar el mundo entero, ¿no? Quería ser el próximo Clash Royale, ¿no? Poniendo algún multijugador con arenas y todo eso, y entonces abarcar mucho, y al final te frustras, te estresas y caes. Y ya el cuarto fue un prototipo de, no me acuerdo muy bien, era con el mismo arte, pero un match 3, ¿no? Era un típico match 3. Y de ahí ya está. Y ese me ha servido mucho porque el apartado artístico lo puse en Facebook y comentaba con otros desarrolladores qué les parecía y todo. Y es justamente ahí que he conocido uno de mis mayores colegas que ahora está cooperando conmigo con el juego Everhood, que es el artista de Moya. Pues bueno, como he comentado, tuve una fase completa de 4 o 5 años donde solo hacía proyectos para aprender. Realmente mi primer proyecto completo con Unity, aunque no completo a nivel de publicación, pero que sí me planteé como un proyecto cerrado, fue cogí una réplica de un mapa personalizado de los que había en Warcraft 3, que en su época era el editor de mapas de Warcraft 3, de donde salió Dota y tal. Había un juego que se llamaba Castle Wars, y que casualmente la mecánica es prácticamente igual que lo que hoy es el Clash Royale, y lo primero que hice fue replicar ese juego directamente en Unity con todo hecho por mí, toda la programación y todo. Pude tardar 4 o 5 meses para hacer un prototipo básico, pero es verdad que al fin y al cabo cada vez que me ponía me daba un cabezazo con algo no funcionaba, lo aprendía, y bueno, y poco a poco a base de ir haciendo eso termina sabiendo. Por suerte ahora no solo hay eso, sino que hay muchísimos tutoriales, mucha más documentación, más comunidad, incluso clases oficiales, másteres, cursos que cuando yo empecé no había. Entonces entiendo que el acceso a lo que es la educación ahora es mucho más fácil, pero eso no implica que el trabajo en sí sea fácil, simplemente que está más a mano. Realmente empecé con ese proyecto, y luego cuando ya aparte de ese tenía muchísimos proyectos pequeños, como voy a intentar replicar un pago, voy a hacer un pequeño juego de plataforma, voy a hacer juego arcade, un Tetris, un Commodore, todo eso, porque cada vez que hacía uno nuevo aprendía algo. Lo mismo en uno me obligaba a aprender a utilizar el Physics Raycast, de otro a utilizar interfaz de usuario, etcétera. Entonces todo era aprender, sobre todo cogiendo distintos tipos de juegos. Entonces ahí hice muchos proyectos, aunque no tuvieran un objetivo final de ser publicados ni nada. Y luego el primer proyecto que sí me planteé fue aproximadamente en 2014, que fue publicar un pequeño juego original completamente en el Play Store de Google. Entonces fue un juego con 300 niveles, que sí tenía su progresión, tenía incluso sus anuncios, tenía todo preparado como un proyecto pequeño y sin ninguna ambición, porque no lo hice para ganar dinero, pero fue un juego que por lo menos cerré completamente y publiqué en el Play Store con un arte cerrado. Vamos, era un proyecto que ya no se podía sacar. Entonces, en ese sentido, con eso, aparte de que aprendí muchísimo, pues me sirvió mucho de carta de presentación de cara a conseguir mi primer trabajo de desarrollador de videojuegos, que ya fue aproximadamente 2015-2016, no sé exactamente la fecha, donde ya me hice autónomo y empecé a trabajar en juegos educativos con realidad aumentada para una empresa granadina. Y bueno, y a partir de ahí fueron surgiendo las cosas. Ya cuando cada vez tienes más portfolio y más cosas que enseñar, vas haciendo proyectos un poco, pues tanto publicitarios como interactivos. Al final un videojuego es una aplicación interactiva, entonces perfectamente lo que para uno puede ser el Call of Duty no se dista mucho de una aplicación para, por ejemplo, la Alhambra, una visita virtual a la Alhambra, porque es una aplicación donde tú muestras contenido y el usuario interactúa directamente con ella. Entonces realmente he participado en proyectos de ese estilo también mientras estaba autónomo, para poder seguir adelante. He estado haciendo pues, proyectos relacionados con el patronato, con la Alhambra, con concejalía y cosas así, e incluso también con Advergaming, con pues, el hecho de hacer videojuegos publicitarios de marcas y de empresas. Entonces
durante 2-3 años estuve haciendo ese tipo de proyectos junto con un proyecto mío un poco más personal que se llama Lapsus, que ese fue el primer juego con el que empecé a intentar hacer un desarrollo indie puro y bueno, con eso más o menos me he mantenido un poco proyectos bajo demanda y proyectos míos. Siempre he mantenido el equilibrio de vivir, ganar dinero y comer y disfrutar un poco de lo mío. Everhood es bastante difícil de describirlo, la verdad. Es un arte muy abstracto, es algo con una historia muy abstracta, donde si yo digo algo ya hay spoil, vamos, ¿sabes? Entonces lo que puedo decir es que es una experiencia donde no puedes predecir lo que va a pasar. Nosotros en ese juego Everhood jugamos con la expectación del jugador. Y ese llevamos como ya 1 año y medio desarrollándolo. Hemos sacado una demo el 28 de noviembre de 2018, que justamente esa demo, que se llama Vertical Slice, era solo para hacer un test, ¿no? Para ver si a la gente le gusta, porque es que una cosa muy valiosa es también el tiempo, y yo no me voy a tirar 2 años desarrollando algo que a la gente no le interese. Eso ya es horrible. Entonces lo que hicimos es sacarlo el 28 de noviembre después de 2 meses de desarrollo para ver qué tal le parecía a la gente, y hemos visto que hay gente que estaba interesada. No tanto, la verdad, no fue un boom, ¿no? De lo que sea, pero hemos visto que había interés, que hay gente que sí se enganchaba en el gameplay y todo eso. Entonces de ahora pensamos sacarlo como por agosto, septiembre. Ya estamos preparando Steam, todo lo demás, todos los papeleos y todo eso. Y sí, por ahí en agosto lo sacaremos. Y después nos encantaría, si el juego no explota primero, porque cuando lanzas un juego suele explotar por todas partes, bugs por todas partes. Hemos planeado por diciembre hacer ya un porting para Switch. Lapsus nunca ha sido... Lapsus a mí me ha servido muchísimo porque ha sido un proyecto del que he aprendido. Entonces yo siempre lo he utilizado como herramienta para aprender, para ver un poco. Es lo que comento, cuando yo empecé, Lapsus salió como un proyecto de Nayan, a la gente le gustó, a mí sigue siendo un juego que me gusta mucho, de mecánica y etcétera, pero no deja de ser un proyecto que yo he hecho por amor al arte, por así decirlo. Lapsus siempre ha sido un proyecto del que yo no he querido sacar dinero. No, cuando pagué la página de Steam, desde el principio lo puse que va a ser un juego completamente gratuito, va a ser ni siquiera con anuncios ni nada. No quiero ningún beneficio de ese juego porque es el juego con el que yo me he metido en la comunidad, en la industria, y es como mi aporte a esa industria de, bueno, pues hago un juego, disfruto mientras lo hago, aprendo muchísimo del mercado, de cómo funcionan las cosas, cómo funciona el Kickstarter. Obviamente me hubiera encantado que el Kickstarter hubiera salido, pero no era un proyecto orientado a que saliera del Kickstarter. De hecho, yo, como lo digo, no estaba orientado a ganar ese dinero, pero sí me sirvió para ver cómo funciona, cómo replantaría un proyecto de Kickstarter más adelante si realmente tuviera esa necesidad. Entonces es un proyecto prueba que lo he usado de pilar para aprender cómo está un poco el mundo indie, y realmente a la gente que lo juega le gusta y tal, pero no tengo esa presión de lo quiero sacar o tengo que publicarlo ya, porque como un juego, como he dicho, por amor a la industria, sí que tengo ese pequeño cariño y me gustaría tener pues un poco más de dinero para poder hacer un port a Switch, para poder hacer algo que realmente sea una experiencia jugable 100% disfrutable, sin esa sensación de con 1 año más de desarrollo se hubiera quedado perfecto. Entonces, bueno, cuando tenga ese tiempo y ese dinero extra para poder dedicarle ese cariño que creo que se merece el juego, pues lo publicaré. Y mientras tanto me ha servido mucho para investigar la industria y ver cómo se mueve un poco el ambiente.